Hola, mi nombre es Jason Peguero y quiero darles la bienvenida al curso de C#. Vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a ver el segundo video con relación a este curso de C#. El tema que veremos se llama estructuras de control, las cuales en programación nos permiten controlar o modificar el flujo del programa y poder tomar decisiones de qué ejecutar y qué no durante la ejecución del mismo. En pocas palabras, basado en una condición, ejecutar un grupo de instrucciones u obviar otras. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro editor, en este caso Visual Studio, y vamos a abrir el proyecto que habíamos creado anteriormente. En este caso es C# Course. Lo pueden hacer desde archivo, abrir carpeta, o si ya lo han abierto, Visual Studio le mostrará aquí los proyectos o carpetas que han abierto anteriormente. Para el curso yo voy a necesitar una terminal. En este caso tengo una abierta, en este caso es PowerShell, pero si quieren abrir una terminal, lo que deben hacer es darle a Ctrl+Shift+P y buscar Terminal Integrated y le dan a nuevo, y aquí se nos abrirá una terminal. En mi caso es Bash, pero pueden usar tanto CMD como PowerShell, ya que el comando que estaremos utilizando es el que vimos anteriormente, que es .NET Run. Entonces en esta ocasión nos vamos al archivo .cs, en este caso program, el cual es el archivo de inicio de nuestra aplicación. En este método main es donde iremos realizando todos los ejercicios o ejemplos que vayamos viendo en el curso. Vamos a comprobar que todo esté correcto ejecutando esta aplicación con .NET Run. Damos enter y vemos aquí el mensaje en consola, el cual corresponde a esta instrucción. Entonces el primer tema que vamos a ver son los comentarios. Es un tema bastante sencillo pero importante. Entonces los comentarios no son ejecutados por el compilador, los cuales son ignorados totalmente. Estos nos sirven para dar una explicación de nuestro código y poder saber para qué sirve X partes de nuestro código. En C# existen dos tipos de comentarios, que son los de una línea, para los cuales utilizamos el // En este caso vamos a, por ejemplo, a declarar una variable X y la hacemos igual a 10, y el comentario de una línea lo hacemos colocando // y aquí podemos escribir el texto que queramos. Como ven, se ve basado en la sintaxis o el color que le da el editor, en este caso un gris. Lo que hace notar es que es un comentario. Aquí podemos escribir, por ejemplo, aquí X es una variable. Agregamos ahí ese acento. Como ven, podemos hasta usar acento dentro de un comentario, ya que esto el compilador lo va a ignorar. Si ejecutamos nuevamente, en este caso no tendrá ninguna salida el programa, pero vemos que no nos ha dado error por tener este comentario acá. Esto es un mensaje simplemente de que la variable X no se está utilizando, o sea, le asignamos un valor pero no la usamos, pero no es un error como tal. Entonces podemos también agregar otro comentario acá. Vamos a escribir la instrucción de escribir en consola, que en este caso va a ser imprimir la variable X. En este caso el comentario lo podemos poner en cualquier lado de nuestro código. En este caso yo lo puse seguido de la instrucción de declaración e inicialización de la variable X, pero por ejemplo podemos ponerlo acá arriba de cualquier instrucción. Podemos escribir aquí, mostramos por consola el valor de la variable. Y como ven, nuestro código, para cualquier persona que lo vaya a revisar, puede saber o tener una pequeña descripción de qué hace y ayudarlo a entenderlo mejor. El otro tipo de comentario que tenemos son los comentarios de múltiples líneas, para los cuales utilizamos la sintaxis /***. Vamos a ver un ejemplo. Igual podemos colocar el comentario en cualquier lado de nuestro código. En este caso vamos a agregarle un comentario al método main, que será ****. Como ven, nos colorea esta parte del mismo color, lo que significa que son comentarios. Y aquí sí podemos agregar múltiples líneas, siempre iniciando con ** y finalizando con ***. Y aquí, por ejemplo, podemos escribir, este es el método main, por aquí inicia nuestra aplicación. Agregamos los acentos, podemos agregar una línea en blanco, no devuelve nada, usa void como tipo de retorno. Y aquí vemos los dos tipos de comentarios que podemos utilizar en C#, que son los multilíneas utilizando esta sintaxis y los de una línea utilizando esta sintaxis. El siguiente tema que vamos a ver, en C# tenemos el control de flujo if-else, el cual es usado para probar condiciones. Existen varios tipos de instrucciones if, las cuales son if, if-else y nested if o if anidados. Y por último el if-else-if.
que es una forma de escribir múltiples if en forma de escalera. Ahora vamos a comenzar con lo que es el if nada más. Esta prueba una condición y si la misma es verdadera, ejecuta las instrucciones contenidas en el bloque del if. Entonces vamos a conocer la sintaxis de cómo utilizar un if, que en este caso es escribiendo la palabra clave if y entre paréntesis vamos a colocar lo que es una condición, la cual debe ser como resultado un valor booleano, utilizando los operadores de comparación que vimos anteriormente, como por ejemplo que es el igual, mayor que, menor que, entre otros. Abrimos y cerramos llaves, lo que significa que este será el bloque de código que se ejecutará siempre y cuando la condición sea verdadera. Ponemos un comentario acá que diga que es el bloque de instrucciones si la condición es verdadera. Esto es simplemente para colocarlo como sintaxis. Esto es simplemente para mostrar cuál es la sintaxis de los if, pero vamos a comentar esta parte para que no nos afecte en la ejecución del programa. Entonces, para probar esto, vamos a escribir acá, vamos a declarar una variable, la hacemos igual a 18 y queremos determinar si una persona es mayor de edad o no. Entonces vamos a preguntar if age es mayor o igual a 18. Entonces si esa condición se cumple, lo que vamos a hacer en este caso es escribir en consola el siguiente mensaje: eres mayor de edad. Vamos a ejecutar acá con .NET Run y aquí nos dice que es mayor de edad. Si age la cambiamos por ejemplo a 17, lo cual esta condición será falsa, ya que 17, en este caso la variable age, no es mayor o igual a 18. Si ejecutamos, no tenemos ningún mensaje en consola, ya que esta parte acá no se ha ejecutado debido a que la condición fue falsa. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a comentar esta parte y vamos a determinar si un número, por ejemplo, es entero. Vamos a declarar una variable que se llame number, la hacemos igual a 26, por ejemplo, y vamos a preguntar if, que es básicamente como decir si esta condición se da, haz esto. Entonces colocamos si number módulo 2 es igual a 0. Esta operación básicamente lo que hace es sacar el resto de la división con el operador de módulo. Y si el resto de la división es 0, eso quiere decir que el número es par. Pero si no es 0, quiere decir que el número es impar. Entonces abrimos nuestro bloque del if y podemos escribir acá en consola la variable number. Vamos a imprimir el valor que tenga más. Recuerden que este signo de más, si se utiliza con un string, lo que hace es concatenar, pero si se usa con dos números, lo que hace es sumarlo. Pero en este caso queremos imprimir un número más un texto, lo que significa que se van a concatenar tanto el valor como el texto del string. Entonces vamos a colocar acá dos puntos y escribimos es un número par. Si ejecutamos este código, .NET Run nuevamente, vemos que 26 es un número par. Pero si colocamos que number es igual a 27, que es un número impar, si ejecutamos nuevamente, vemos que no nos imprime nada, lo que significa que esta parte aquí no se ejecutó debido a que la condición es falsa. Esta operación, teniendo en cuenta que number es 27, deberá dar un 1 como resultado. Vamos a crear otra variable para guardar ese resultado, resto igual a number 2. Aquí en vez de utilizar la operación directamente escribimos resto y vamos a imprimir el valor que tiene la variable fuera de la condición porque nos interesa ver cuál es el resultado real. Guardamos, vamos a ejecutar nuevamente, que aquí que nos ha devuelto 1. Si volvemos a colocar un número par, 30 por ejemplo, y ejecutamos, que resto nos devuelve 0, lo que es un número par, y aquí se ejecuta el bloque de código del if, como vemos acá. También se puede dar el caso, vamos a comentar esta parte, se puede dar el caso donde no necesariamente tenemos que lidiar con lo que es un string o un entero, siempre utilizando un operador de comparación. También podemos tener una variable que es booleana y ejecutar una instrucción o varias instrucciones dependiendo si la variable es verdadera o falsa. Vamos a crear una variable, por ejemplo, que se llame bool. Utilizando la palabra clave bool, declaramos una variable booleana. En este caso la voy a llamar is subscribe igual a true. Como ven, si colocamos el mouse, esa rayita verde lo que nos indica es que la variable está asignada pero nunca se utiliza, así que podemos obviar esta parte. Igual es un pequeño mensaje para que tengamos presente que declaramos una variable que no estamos utilizando. Entonces si escribimos if isSubscribe, no es necesario ya en este caso utilizar un operador de comparación. Para el if la condición debe ser un valor booleano.
verdadero o falso. Y como ya la variable de por sí es booleana, podemos colocarla solamente a ella, ya que de por sí ella le dará a la condición if un valor booleano. Abrimos y cerramos llave para colocar nuestro código o el código que se va a ejecutar. Si la condición es verdadera, entonces si es verdadera vamos a imprimir un valor en consola que diga usted está suscrito. Guardamos y ejecutamos y aquí nos aparece nuestro mensaje. Pero si hacemos que la variable sea falsa, lo que significa que para el if la condición va a ser falsa, por ende no se va a ejecutar esta parte. Ejecutamos nuevamente y no vemos aquí ningún valor en consola, ya que se han ignorado esta parte del código porque la condición no se cumplió o fue falsa. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a comentar esta parte. Entonces, para el siguiente ejemplo, vamos a suponer que queremos validar que un usuario específico es administrador. Vamos a crear dos variables, una booleana que sea isAdmin igual a true o verdadero y otra variable de tipo string que se llame username y la hacemos igual a JSON, por ejemplo. Entonces, vamos a preguntar si isAdmin y como vimos anteriormente no es necesario compararla con un valor booleano, ya que de por sí ella es booleana y el valor que va a retornar será un booleano. Con el operador lógico podemos agregar otra condición que sea, por ejemplo, que el username sea igual a JSON. Abrimos y cerramos llaves, que este será el código que se ejecutará siempre y cuando ambas condiciones se cumplan o sean verdaderas. Por eso utilizamos el operador AND, que el símbolo del AND son dos y comercial, básicamente el símbolo que está encima del 7 si su teclado es en inglés, y si ambas condiciones se cumplen vamos a imprimir un texto en consola que diga el usuario espacio concatenamos username es administrador. Si guardamos y ejecutamos vemos el mensaje de que el usuario JSON es administrador. En esta parte lo que estamos es concatenando un string más el valor de la variable más otro string. Pero por ejemplo, si colocamos que no es administrador, por lo que aquí la condición será falsa, no se va a ejecutar el código aunque esta sea verdadera. Cuando utilizamos el operador lógico AND, ambas condiciones podemos seguir agregando más, lo que quiere decir que todas las condiciones deben de ser verdaderas. Si ejecutamos nuevamente, vemos acá que no nos ha impreso nada en la consola, lo que significa que isAdmin es falso o las condiciones, todas las condiciones no se cumplieron. Colocarlo verdadero y vamos ahora a modificar el nombre de usuario, que en este caso será, por ejemplo, Pedro. Entonces, en este caso el usuario es Pedro y es administrador. Pero cuando llegue a esta parte la condición no se va a cumplir. Por ende, esta sí, pero esta no. Lo que significa que igual este código no se va a ejecutar. Vamos a ejecutar acá y aquí no vemos ningún mensaje, como teníamos previsto. Vamos ahora a ver otro ejemplo utilizando if con el operador lógico OR. En este caso vamos a crear una variable que se llame color, la hacemos igual a rojo y vamos a preguntar si color es igual a rojo o con dos barras vertical el operador OR color es igual a azul. Si una de estas condiciones se cumple, entonces voy a ejecutar el código de acá adentro. El operador OR funciona de esta manera, indicándonos que una de estas condiciones debe ser verdadera para que el código se ejecute. De la única forma que no se ejecuta este código es si ambas o todas las condiciones que agreguemos con el operador OR son falsas. Vamos a imprimir un mensaje en consola que diga el color es azul o rojo, ningún otro. Siempre finalizando las instrucciones con punto y coma, menos los bloques de código como ven acá. Entonces si ejecutamos, vemos que el color es azul o rojo, ningún otro. Pero si colocamos acá, en este caso azul, ya que esta va a ser falsa, pero esta va a ser verdadera, igual se va a ejecutar. Pero si colocamos acá verde, ambas condiciones van a dar falso, por lo que este código tampoco se va a ejecutar. Como ven acá, no vemos ningún mensaje. Podemos agregar más condiciones, por ejemplo, OR color es igual a verde. Si agregamos el color con el que acabamos de probar, ejecutamos nuevamente y aquí el color es azul o rojo, me faltó modificar acá verde. Ejecutamos nuevamente y el color es azul o rojo o verde, ningún otro. Por último, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a comentar esto y vamos a crear una variable, en este caso booleana, y vamos a escribir isActive es igual a falso y vamos a preguntar si un usuario, por ejemplo, en este caso, está activo o no en el sistema. isActive. Pero vamos a suponer que de la única forma que queremos actuar en el sistema es si la condición es falsa. No queremos hacer algo alternativo si la condición es verdadera. Por lo que para ello utilizamos el operador not o de negación,
que lo que hace es invertir el valor booleano, el cual lo utilizamos con el signo de admiración delante de la variable, o si fuera una condición con un operador, lo debemos colocar utilizando paréntesis dentro de la condición. De esta forma, lo que significa que el resultado de esta comparación me da un valor booleano y con la negación lo que hago es invertirlo. Si el resultado fue verdadero de la condición, invirtiéndolo lo que me dará será falso. Pero como la variable es booleana, no es necesario hacer todo esto. Simplemente a la variable booleana le colocamos el operador de negación y lo que hará será invertir el valor booleano. Vamos a imprimir acá un mensaje en caso de que se cumpla la condición, que será usted no está activo. En este caso estoy usando la parte de la negación, ya que si isActive es falso, yo lo que voy acá es a invertir el valor de la variable isActive, que me dará como resultado verdadero, y por ende se va a ejecutar esta condición. Lo que quiere decir que si el usuario no está activo, para yo poder hacer algo con el if, lo que tengo que hacer es invertirlo para que lo convierta en verdadero y sí se ejecute las instrucciones dentro del bloque. Que en este caso lo que estoy haciendo es indicando que el usuario no está activo. Vamos a ejecutar para probar y acá nos indica que el usuario no está activo. Entonces, si el usuario está activo, no quiero realizar ninguna acción, por ende esto no se va a ejecutar, ya que como está activo lo invierto con la negación, me da falso y no se ejecuta esta parte. Vamos a ejecutar nuevamente y no vemos ningún mensaje, lo que significa que no ha entrado a este bloque de código. Por si acaso, si necesito una condición pero necesito la parte de la negación, pues utilizo el operador de negación y así me evito tener que escribir más líneas de código o escribir un else, el cual veremos a continuación. Vamos a comentar esta parte. Ahora vamos a ver lo que es el if else, la cual es similar al if que hemos visto. Lo único que nos permite o nos da la posibilidad de ejecutar un código o grupo de instrucciones para el caso en que la condición no se cumpla o sea falsa. En pocas palabras sería algo así como: si se da X condición, ejecuta este código. Si no, que es donde entra el else, ejecuta este otro. Vamos a modificar los ejemplos que tenemos acá y vamos a agregarle la instrucción else. En este caso, el ejemplo que pusimos acá simplemente para sintaxis, para mostrar la sintaxis, es al if, como ya vimos, le colocamos acá else y abrimos y cerramos llave. Lo que significa que si la condición se da, se ejecutará esta parte. Si la condición no se da, se ejecuta la parte del else. Aquí voy a poner un pequeño mensaje que diga: este bloque de instrucciones se va a ejecutar si la condición es falsa. Vamos a comentarlo nuevamente. Vamos a decomentar este ejemplo para agregarle una condición alternativa, que sería el else, para cuando no se cumpla la condición. En este caso, por ejemplo, vemos que si la edad es mayor o igual a 18, vamos a indicar que es mayor de edad. Pero si no es mayor de edad, vamos a imprimir otro mensaje que diga: no puedes pasar, eres menor de edad. Entonces, en este caso, edad es 18, por lo que esta condición no se cumple, por lo que se va a ejecutar este bloque de código, el bloque de código del else. Vamos a ejecutar nuevamente y acá nos indica que no puede pasar, eres menor de edad. Si la edad fuera 20 años, guardamos y ejecutamos. Aquí nos indica que es mayor de edad, que sería esta parte acá del verdadero. Vamos a comentar y vamos a agregar el else en las siguientes instrucciones o en los siguientes if que ya teníamos. Le comentamos esta parte, que básicamente es quitarle todos estos slash que tenemos acá. Entonces, en el siguiente ejemplo, lo que vamos es agregar instrucciones alternativas para cuando sea falso. Agregamos el else y aquí vamos a imprimir en consola que number es un número impar. Guardamos, ejecutamos y vemos aquí que 30 es par, pero si colocamos acá 31, sacamos el resto y lo comparamos acá. Si el resto en este caso es 1, lo que significa que no es 0, no es igual a 0. Por ende, es falsa la condición y se ejecuta esta parte del código. Lo que nos dice acá que 31 es impar. Vamos con el siguiente ejemplo. Entonces, el siguiente ejemplo es este. Vamos a decomentarlo y vamos a agregar aquí el else para hacer algo alternativo. En este caso, vamos a imprimir un mensaje igual. Y el mensaje sería este: debe estar suscrito para apoyar al creador de contenidos. En este caso, suscríbete si no lo has hecho. Vamos a colocar que no está suscrito, por ejemplo. Ejecutamos y nos aparece el siguiente mensaje. Vamos al siguiente ejemplo.
Comentamos acá, descomentamos esta parte y vamos a agregar aquí un else. Yo lo haré un poco más rápido para no ir alargando tanto el video. Y el mensaje que vamos a colocar acá es que el usuario no es administrador o no es JSON. Lo que significa que si una de estas dos condiciones no se cumple, se va a ejecutar esta parte, la parte del else. En este caso no se va a cumplir ya que es Pedro. Ejecutamos nuevamente y aquí dice el usuario Pedro no es administrador o no es JSON. Una de las dos no es. En este caso es administrador, pero no es JSON, como vemos acá. Si lo hacemos igual a JSON y ponemos administrador como falso, le damos a .NET Run y aquí vemos que el usuario JSON no es administrador o no es JSON. En este caso es que no es administrador, pero sí es JSON. Comentamos esta parte, vamos al siguiente. Aquí el mensaje sería que el color X no es azul, ni rojo, ni verde. Vamos a colocar aquí el color amarillo. Ejecutamos. El color amarillo no es azul, ni rojo, ni verde. Y vamos al último ejemplo que sería donde lo que estamos es invirtiendo el valor con el operador de negación. Entonces, para el caso de que sí esté activo, vamos a colocar acá un else. En este caso, la condición acá será falsa porque está activo, por lo que se ejecutará el bloque else. Entonces, si está activo, imprimimos este mensaje: usted está activo, bienvenido. Guardamos y ejecutamos. Y aquí nos dice usted está activo, bienvenido. Obviamente esto ya no es tan necesario, pero lo que le quería decir es que si por ejemplo no usamos el operador de negación cuando solamente necesitamos el if, no tiene sentido hacer esto, solamente ejecutar cuando la condición sea falsa. Entonces tendríamos un bloque de código vacío de manera innecesaria. Entonces si está activo no me interesa hacer nada, pero entonces dejo el bloque vacío y solamente quiero hacer algo cuando no esté activo, que sería esta parte. Entonces por eso utilizamos el operador de negación cuando solamente me interesa hacer algo cuando la condición no se cumpla, para que cuando el usuario no esté activo la invierta a verdadero y yo tome acción sobre el usuario que no está. Le damos para atrás, ejecutamos y aquí dice usted está activo, bienvenido. Bien, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo un poco más interesante utilizando lo que es el if-else, pero en este caso vamos a permitirle al usuario poder introducirnos por consola un valor y evaluar ese valor introducido por el usuario. Entonces lo primero que vamos a hacer es un console.writeLine para indicarle al usuario que nos introduzca un número. Seguido vamos a crear una variable que se llame userInput, por ejemplo, que la haremos igual al console.readLine, que básicamente esto lo que nos permite es que desde la consola se introduzca un valor y luego de que se dé enter, ese valor quedará almacenado en esta variable y el programa continuará, ya que cuando llega a esta parte el programa se detiene permitiéndole al usuario escribir un valor. Vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona hasta este punto. .NET Run. Vemos acá que nos aparece el label más un salto de línea y aquí el programa se queda esperando hasta que introduzcamos un valor. Si introducimos por ejemplo 25 y damos enter, aquí ya el programa termina ya que llegó a esta parte. Pero como no me interesa que aparezca primero el label y después abajo o después de un salto de línea coloque el input para poder introducir el valor, para ello lo que hacemos es, en vez de escribir el método writeLine, lo que hacemos es solamente escribir el método write, que básicamente lo que hace es imprimir el texto pero sin el salto de línea al final. Si probamos nuevamente, vemos acá que dice introducir un número y al lado, como no ha escrito ningún salto de línea, nos permite introducir el valor. En este caso es 25, doy enter y sucede lo mismo. Aquí ya acaba la aplicación. Entonces vamos a continuar. En este caso lo que vamos a hacer es convertir ese valor que nos ha introducido el usuario a un valor entero. Para ello vamos a crear una variable que se llame number, por ejemplo, y utilizando la clase convert que está en el namespace system, por eso ya no hay que importarlo ya que está aquí arriba como quiera, y al tener esta instrucción using the system ya podemos acceder básicamente a todas las clases que estén dentro de este namespace, como lo es convert. Entonces convert punto y accedemos a todos los métodos estáticos que tiene esta clase, tanto métodos como propiedades. Y uno de los métodos que vamos a hacer es toInt de 32 bits pasándole un valor string. En este caso lo que introdujo el usuario, que está almacenado en la variable userInput. Entonces básicamente con esto recogemos un valor en formato string del usuario y con convert.toInt
básicamente lo que hace es convertir a entero un valor string que le pasemos por parámetro a este método. Entonces, básicamente aquí ya tendríamos el valor que introdujo el usuario, pero convertido a entero en el lenguaje, para poder manipular dicho valor como un número. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es preguntar si ese valor introducido por el usuario es par o impar. Para ello, vamos siempre a imprimir un label que sea .write sin el line para que no me introduzca un salto de línea. Entonces vamos a imprimir el número introducido más espacio, que básicamente lo que hará será imprimir el número y el mensaje a continuación, que sería, vamos a preguntar primero con if si ese número es 0. Si ese número es par o impar. Esto lo hacemos con el operador de módulo, que básicamente esto lo que hace es devolver el resto de una división, que si es abrimos y cerramos llave, y escribimos console.writeLine en este caso, que nos diga es un número par. Si no, con el else, que nos diga es un número impar. Entonces, si esta operación nos devuelve 0, quiere decir que el número es par. Pero si devuelve un valor distinto de 0, quiere decir que el número no es par. Vamos a la consola a probar. Si introduzco, por ejemplo, 24, me dice que es par, lo que es correcto. Y si probamos nuevamente y le digo 25, nos dice que 25 es impar. Ahora vamos a hacer otro ejemplo un poquito más interesante, el cual consiste básicamente en pedirle al usuario que nos introduzca un usuario y una contraseña, y nosotros validar si ese dato de usuario y contraseña es válido. Básicamente una pequeña simulación de un login. Entonces lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos introduzca el nombre de usuario con console.write y le indicamos aquí el label usuario. Seguido vamos a crear una variable donde almacenaremos el usuario que nos introduzca. Dicho usuario, valga la redundancia, que se llame user igual al console.readline. Seguido también yo voy a copiar esta parte para ahorrar un poco de tiempo, que nos introduzca acá la contraseña, y aquí vamos a guardarlo en la variable pass. Entonces vamos a preguntar si la variable user es igual a JSON y si pass es igual a 1, 2, 3, 4, 5. Si esto es correcto, o sea, básicamente si se cumplen estas dos condiciones, vamos a imprimir el siguiente mensaje, que sería un console.writeLine que nos diga acceso concedido. Pero si ninguno de estos datos corresponde a JSON y a la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, entonces vamos a realizar una acción alternativa, que sería indicarle al usuario que tiene acceso denegado. Si ejecutamos esto nuevamente, aquí nos pide el usuario, ponemos por ejemplo JSON y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, enter, y nos dice acceso concedido. Pero si colocamos mal la contraseña, por ejemplo 1, 2, 3, enter, nos dice acceso denegado. Igual si colocamos el usuario mal, aunque la contraseña esté bien, vamos a poner a Pedro 1, 2, 3, 4, 5 y nos dice acceso denegado. Entonces, recapitulando, lo que hacemos es pedirle al usuario que nos introduzca un valor, colocándole un pequeño label para que sepa lo que tiene que introducir, seguido de habilitarle la consola para que nos introduzca un valor y ese valor almacenarlo en una variable, en este caso user. Lo mismo para el password. Y aquí con el if lo que hacemos es colocar dos condiciones que deben cumplirse para poder ejecutar estas instrucciones. En este caso una sola, que solamente diga que tiene acceso concedido. Pero si no, con el else, si no se cumplen ninguna de estas condiciones, pues se ejecutará esta parte del código, que es la parte del si no se cumplen ninguna de estas condiciones, pues haz esto. Bien, lo siguiente que vamos a ver ahora sería el if else if, el cual nos permite, como en forma de escalera, agregar múltiples sentencias if y evaluar múltiples condiciones de manera escalonada. Se leería básicamente como: si se da esta condición, haz esto; si no, evalúa otra; si no, esta otra, y así sucesivamente. La sintaxis del if else if básicamente sería comenzar con un if y ponemos acá la condición y aquí el código que se ejecuta si la condición es verdadera. Entonces, en vez de poner un else como se haría normalmente para cuando la condición no se cumpla, lo que queremos es evaluar otra condición,
que sería un else if. Y aquí colocamos otra condición. Igual esa condición de bloque va a tener un bloque de código para cuando se cumpla esta condición. Y así sucesivamente. Y ya de manera opcional podemos al final colocar lo que es un else, que se ejecutará si ninguna de estas condiciones, primero esta, luego esta. Si ninguna de estas condiciones se cumple, pues se ejecuta la parte del else. Y esto es de manera opcional, no es necesario, pero nos permite hacer algo alternativo cuando ninguna de las condiciones se den. Ya conociendo la sintaxis, vamos a ver un pequeño ejemplo, el cual consiste básicamente en permitirle al usuario que nos introduzca una calificación o un valor numérico y nosotros en base a ese valor darle lo que es una calificación al usuario o al estudiante basada en un rango de letras, que si por ejemplo saca una nota entre X y Y, la calificación que le correspondería por ejemplo puede ser A, B, C o D o A+, y así sucesivamente. Entonces lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos introduzca la calificación, como vimos anteriormente con el console write, introducir calificación. Y esa calificación la vamos a almacenar en una variable que se llame score input de lo que nos introduzca el usuario acá. Ya teniendo esto, vamos ahora a crear una variable donde convertiremos ese valor a numérico. En este caso la variable la voy a llamar score y la hacemos igual a convert, la clase que vimos anteriormente, y el método que vamos a usar es int de 32 de score input. Entonces ya aquí tenemos como valor numérico lo que nos introdujo el usuario. Ahora vamos a ver unas pequeñas validaciones antes de empezar a evaluar la calificación o el rango de la calificación del usuario, del estudiante en este caso. Entonces lo primero que vamos a hacer es validar que el usuario nos introduzca un valor en el rango permitido, que sería de 0 a 100. Entonces si preguntamos si el score es menor a 0 o con las dos barras verticales, score es mayor a 100. Si estas condiciones se dan, quiere decir que nos introdujeron un valor negativo o un valor mayor a 100. Básicamente, si una de estas dos condiciones se da, no tienen que ser ambas, ya que estamos utilizando un OR, se va a ejecutar lo que introduzcamos acá. Y en este caso yo voy a imprimir el siguiente mensaje, que sería, si se da una de estas condiciones, lo que voy a imprimir es el valor que nos introdujo el usuario es incorrecto y el rango permitido es de 0 a 100. Pero aquí nos interesa que la aplicación se termine, no queremos seguir evaluando más nada. Entonces lo que hacemos es con la clase environment, que es una clase que igual pertenece al namespace system, el cual ya tenemos aquí importado, y de esta clase tenemos un método que nos permite salir de la aplicación indicando un código de salida. Como parámetro le indicamos acá un código, en este caso como nos dice aquí, si le pasamos un 0, estamos indicando que el proceso completó satisfactoriamente. Un número distinto de 0 nos indicaría un error. Pero si queremos, por ejemplo, que este mensaje aparezca y en la terminal indique que es un error, por ejemplo, en mi caso que estoy usando un tema, la flechita se pondría en rojo si el comando que yo ejecute termina con error. Yo le voy a colocar acá un 1. Vamos a probar el código. Entonces, si le digo .NET Run, le vamos a introducir una calificación, vamos a introducir por ejemplo un número negativo, -2, y nos dice que -2 es incorrecto y como vemos acá nos indica que el comando terminó con error por la flechita roja. Si ejecutamos nuevamente y coloco 101, igual se sale del rango y tenemos en la consola como quien dice el error, indicándoselo al usuario. Si repetimos el comando, introducimos un valor que está dentro del rango, 25. Aquí no nos da el mensaje y vemos acá la flechita en verde, lo que significa que el comando terminó satisfactoriamente. Entonces vamos a seguir con las validaciones. La siguiente que me interesa hacer es validar que el score, si es de 0 a 50, el valor que me introduzcan, de una lo vamos a reprobar al estudiante. Eso lo hacemos con un else if, que es el tema que estamos tratando, donde quiero que se evalúe esto y si eso es correcto, o sea, el valor está dentro del rango, quiero validar ahora que el score es menor o igual a 50. Si eso es así, quiero de una imprimirle al usuario que ha reprobado
o el estudiante y salir de la consola, pero en este caso sin un mensaje de error, por eso paso un 0, ya que estamos evaluando y si se evalúa quiere decir que el comando se ejecutó correctamente y por ende no es necesario indicar que fue un error. Aquí solamente, como ya tenemos validado que el valor es mayor o igual a 0, podemos simplemente agregar una condición que sea si el valor es menor o igual a 50. No es necesario que yo indique acá que el valor tiene que ser mayor o igual a 0, ya que de por sí acá estoy validando que el número es mayor a 0. Vamos a probar hasta ahora cómo va el código. Vamos a dejarlo acá para ir validando. .NET Run. Si pongo por ejemplo 25 me dice reprobado. Si pongo un valor negativo me dice que es incorrecto. Y si pongo un valor mayor a 50, 51, no me da ningún mensaje. Lo que significa, vamos a validar ahora sin esta parte ya que no es necesario, lógicamente. Si introduzco ahora 25 me dice reprobado, -1, incorrecto, 51, correcto. Entonces vamos a seguir con la aplicación, con la lógica que queremos implementar. En este caso vamos a imprimir lo que es el console.write de calificación, que básicamente será el mensaje que se lo va a imprimir al usuario. Por eso lo hago con un write, ya que siempre vamos a tener que imprimir esto. Y ya seguido lo único que vamos a hacer es imprimir la letra que le corresponde. Vamos a evaluar primero si el score es mayor a 50 y el score es menor a 60. Si eso es así, entonces al estudiante le corresponde una D. Vamos a seguir evaluando con el if. Si ha llegado hasta este punto, quiere decir que el valor es mayor a 0 y menor que 60. Entonces vamos a seguir evaluando si el score mayor o igual a 60 y si el score es menor a 70. Si eso es así, entonces el estudiante le corresponde una C. Y así sucesivamente. Yo lo haré un poquito más rápido ya para ahorrar un poco de tiempo al video. Y aquí ya tenemos, entonces aquí ya hemos completado lo que es el rango de 70, 79 en este caso porque es menor que 80. Y si es mayor o igual a 80 y menor a 90, o sea hasta 89, tenemos una A. Y como parte final me interesa que si el rango está entre 90 y 100, pues el usuario le corresponde lo que es un A+. Entonces, recapitulando, estamos evaluando el rango de la puntuación para darle una calificación basada en una letra al estudiante. Entonces, si no se cumplen ninguna de estas condiciones, quiere decir que la calificación está entre 90 y 100 y le corresponde un A+ al estudiante. Vamos a probar esta parte, .NET Run. Y si colocamos un valor, por ejemplo, 51, le corresponde una D, como vemos acá, o sea que ha entrado a esta parte. Pero si le colocamos, por ejemplo, 59, también es una D. Pero si colocamos 60, es una C, porque ya entró en esta parte. Y así sucesivamente, por ejemplo, 69 es una C, 70, una B, 79 igual una B, 80 y 89 es una A. Ahora, si introduzco un valor entre 90 y 100, por ejemplo 90, es A+, y si introduzco 100, es A+. Y con esto hemos terminado lo que es este ejemplo. Vamos a recapitular un poco. Introducimos lo que es una calificación. Esa calificación, como viene string, la convertimos en un entero. Vamos a evaluar o a validar que ese valor entero que nos introdujo el usuario es válido, o sea que está en el rango de 0 a 100, validando si es menor o si es mayor a 100, le imprimimos en consola este mensaje indicándole que el rango no es permitido y terminamos la aplicación. De igual forma, si el rango ya está entre 0 y 50, pues de una le indicamos que ha reprobado el usuario y cerramos la aplicación. Pero si no se dan ninguna de estas condiciones, o sea, todo está válido, imprimimos acá por defecto siempre calificación y vamos a evaluar la letra que le corresponde basado en el rango. Que si está de 51 a 60, pues le corresponde una D. Bueno, a 60 no, sino 59, ya que es menor a 60. Y si está entre 60 y 69, que es menor a 70, una C, y así sucesivamente. Y ya como parte final, si no se da en ninguna de estas condiciones, quiere decir que ya la calificación está entre 90 y 100, por lo que le corresponde A+ al estudiante. Ahora vamos a ver lo que es el switch case, que básicamente la instrucción switch es similar al if else if que vimos hace poco. Lo único que nos permite evaluar una expresión con múltiples condiciones
En pocas palabras, con el valor de una variable podemos evaluar múltiples condiciones y ejecutar una o múltiples instrucciones para cada condición. Vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a ver lo que es la sintaxis del switch, que básicamente utilizamos la palabra clave switch y entre paréntesis la expresión, que en este caso puede ser el valor o una variable, y en su bloque de código, en el bloque del código del switch, con la palabra clave case, vamos a evaluar los diferentes valores que puede tener esa variable o esa expresión que coloquemos entre paréntesis. Que si por ejemplo en el caso con case de que el valor sea 1, 2 puntos, vamos a ejecutar todas las condiciones que necesitemos, código a ejecutar por ejemplo, y finalizamos con break. Esto quiere decir que si el caso de que esta expresión tenga este valor, voy a ejecutar este código y voy a terminar el switch automáticamente con la palabra clave break. Palabra que veremos más adelante, pero de momento tengan en cuenta que esto lo que hace es sacarnos del switch para que continúe con el código que está más abajo. Entonces el switch también nos permite lo que es colocar múltiples casos o posibles valores, que en este caso puede ser por ejemplo valor 2, valor 3, valor 4. Entonces si la expresión se evalúa en el caso de que sea un valor 1, ejecuto esta parte y salgo del switch. Si corresponde a este valor, pues ejecuto este código y me salgo del switch. Aquí pueden haber múltiples líneas de código, no hay ningún problema. Lo importante siempre es tener el break para que nos saque automáticamente, ya que si no colocamos el break, lo que hará será seguir evaluando todos estos casos o darnos un error. Y por último tenemos lo que es la palabra clave default en el switch, que básicamente lo que significa es que si ninguno de estos casos se dan, o sea, no tiene ninguno de estos valores, pues por defecto se va a ejecutar esta parte acá, que sería de esta forma básicamente. Si no se dan ninguna de estas condiciones, esta siempre se va a ejecutar. Entonces ya conociendo la sintaxis, vamos a ver unos ejemplos. En este caso vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a evaluar una variable, en este caso number, y la hacemos igual a 40 por ejemplo. Entonces con un switch vamos a evaluar a number y vamos a hacer algo cuando number, en el caso de que sea 10, vamos a imprimir un mensaje por consola que diga es 10, por ejemplo. Es un ejemplo bastante sencillo, pero es para ir entendiendo cómo funciona. Ya cada quien, dependiendo la lógica de lo que esté haciendo, pues colocará acá el código que corresponde. Pero en el caso de que no sea 10, quiero seguir evaluando, por ejemplo, en el caso de que sea 20, pues coloco acá 20. Cabe recalcar que lo que coloquemos acá tiene que corresponder al mismo tipo de datos de la expresión o como resultado de la expresión. En este caso, la expresión corresponde solamente a una variable, pero de tipo entero, lo que quiere decir que todos los casos que vayamos a evaluar tienen que ser de tipo entero, como vemos acá. Si fuera de tipo string, por ejemplo, pues automáticamente fíjense que nos da un error porque ya tenemos que evaluar lo que son strings, como vemos acá. Entonces seguimos colocando diferentes casos y aquí vamos a colocar que sea 20, 30 y por defecto, si no es ni 10, ni 20, ni 30, pues vamos a decir que no es ni 10, 20. Y listo. Ahora vamos a probar con .NET Run. Y aquí nos dice que no es ni 10, ni 20, ni 30 porque es 40. Pero si colocamos un 20 acá, deberá entrar en esta parte y sacarnos del switch. O sea, terminar la aplicación ya que no tenemos más código por debajo del switch. .NET Run. Y aquí nos dice que es 20. Si es 30, .NET Run. Aquí nos dice que es 30. Y así sucesivamente. Vamos a evaluar lo que es un string ahora. Por ejemplo, a crear una variable que sea string user igual a JSON. Y con el switch vamos a evaluar lo que es la variable user, que es de tipo string en este caso. Y yo quiero evaluar que sea, en el caso de que sea JSON, me imprima un mensaje que diga es JSON. Termino acá la instrucción. Pero en el caso de que sea José, por ejemplo, escribo es José. Y finalizo con un break. Si ejecutamos nuevamente, nos dice aquí que es JSON. Si es José, ejecutamos y acá nos dice que es José. Pero si pongo por ejemplo Pedro, acá le damos y no vemos ningún mensaje ya que no tenemos la instrucción o la parte del default, lo que significa que se evaluaron todos los casos y no se dio ninguno. Pero si quiero que se dé uno de manera predeterminada cuando no se cumplan ninguna de las condiciones anteriores, pues imprimo por consola no es ni JSON ni José y finalizo con un break. Si repetimos la misma instrucción, acá nos dice ya que no es ni JSON ni José, lo que significa que
no se dieron ninguna de estas y se ejecutó esta, que es la por defecto. Y por último, vamos a ver un siguiente ejemplo, el cual vamos a colocar acá una variable de tipo entera que se llame age y la hacemos igual a 16, por ejemplo. Entonces con switch vamos a evaluar a age. Entonces vamos a evaluar en el caso de que sea 10, 2 puntos, 11, 2 puntos, 12, 2 puntos. Lo que vamos a hacer es imprimir el siguiente mensaje y terminar acá el switch. ¿Qué quiere decir esto? Que esta sería la forma de colocar múltiples condiciones para ejecutar un mismo código. Esto quiere decir que si age, que es la variable que estamos evaluando, tiene un valor de 10, 11 o 12, se va a ejecutar esta parte. También podemos seguir colocando más casos de uso. Por ejemplo, si es 13 o 14, imprimimos el siguiente mensaje y finalizamos. Lo que significa que si en este caso es 13 o es 14, se va a ejecutar este código. Para el caso de que sea 15, vamos a colocar acá que es 15. Colocamos acá el break para que nos saque del switch. Como manera alternativa, vamos a colocar una instrucción default para que haya algo por defecto cuando no se cumplan ninguna de estas condiciones. El caso puede ser un mensaje que diga que no está en el rango de 10 a 15 y finalizamos con un break. Si probamos la aplicación con .NET Run, nos dice que no está en el rango ya que es 16, pero si coloco por ejemplo un 11, vamos a ver que se va a ejecutar esta parte, está entre 10 y 12. Si colocamos 14, por ejemplo, 14, .NET Run, aquí me dice que está entre 10 y 12 ya que no he guardado el archivo. Recuerden siempre guardar el archivo antes de ejecutar. Guardamos. .NET Run nuevamente y aquí nos dice que está entre 13 y 14. Y para el caso ya de 15, colocamos 15, guardamos .NET Run y vemos acá que se ejecuta esta parte. Entonces, recapitulando, estamos evaluando múltiples condiciones, en este caso de la variable age, para cuando se dé en el caso de que sea 10, 11 o 12, queremos tener un código en común. Esto nos facilita tener que siempre estar entonces colocando el mismo código en múltiples condiciones y así de esta manera, de una manera más abreviada y cómoda de leer, nos damos cuenta que deben darse 3 casos para que se ejecute este código. Aquí, por ejemplo, se tienen que dar 2 casos para ejecutar este código, que es más eficiente que estar repitiendo el código en cada uno de los cases, si es el mismo. Ahora vamos a ver lo que son los bucles. Vamos a comenzar con el loop for, el cual es usado para iterar una parte del programa múltiples veces. Cabe destacar que cuando el número de iteraciones es fija, es preferible usar un for antes que el while o do while que veremos más adelante. El bucle o loop for está compuesto de una sección de inicialización, una sección de verificación de la condición y una sección del incremento o el decremento de variables. La sintaxis que debemos usar para el bucle for es la siguiente. Escribimos la palabra clave for y entre paréntesis colocamos init o la sección de inicialización. Aquí es donde inicializamos variables. La sección de condición, que es donde se evalúan una o múltiples condiciones, y la sección de incremento y decremento. Abrimos y cerramos llave y este será el bloque de código que se ejecutará X cantidad de veces. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que queremos imprimir por consola los números del 1 al 10. Para ello vamos a eliminar esta parte ya que conocemos la sintaxis, o vamos a comentarla, y el primer ejemplo sería un bucle for donde inicializamos una variable, en este caso una variable entera, la llamamos y la hacemos igual a 1. Punto y coma para cerrar la sección de inicialización. La siguiente sección sería la sección de la condición, donde vamos a colocar la condición que debe cumplirse para que el bucle se ejecute en cada iteración. Entonces aquí vamos a colocar la condición, en este caso que i sea menor o igual a 10, punto y coma para cerrar la sección de condición. Si quisiéramos agregar otra, agregamos esto, por ejemplo, y aquí tuviésemos 2 condiciones con el operador lógico AND. También podemos usar un OR. Y por último, la sección de incremento, donde vamos a modificar la variable, donde vamos a modificar las variables que declaramos en el bucle, en este caso i más más. Cabe destacar que este operador lo que hará será incrementar el valor de la variable en 1. Este operador también se puede utilizar de manera pre-incremento. Lo que hará será, antes de utilizar la variable, lo que hará será incrementar el valor, pero en este caso nos sirve igual un post
incremento. Vamos a ver un breve ejemplo para entender cómo funciona este operador. Básicamente, si yo aquí inicializo una variable a y la hago igual a 1, si yo imprimo el valor de la variable y aquí le hago un incremento, lo que hará básicamente será imprimir el valor de la variable y luego que termine se incrementará en 1, por lo que esta parte me va a imprimir el nuevo valor que tuvo la variable en esta expresión. Vamos a comentar esta parte y a ejecutar el programa. Como vemos, inicialmente vale 1, se utiliza el valor y luego de utilizarlo se incrementa la variable, por ende nos imprime 1 acá. Y ya luego para las instrucciones siguientes el valor será el nuevo que asumió la variable a. En este caso 2, como vemos acá. Si usamos el preincremento, que es delante, en este caso nos va a imprimir 2 veces el número 2, ya que el preincremento incrementa el valor y luego lo utiliza. Y ya para los códigos o las instrucciones siguientes tendrá el nuevo valor que fue incrementado acá. También tenemos el operador para decrementar un valor. Si guardamos acá, vemos que nos imprime 0, 0, ya que vale 1. Utilizo el operador de decremento para quitarle un valor y por ende queda 0. También podemos usar un post decremento. Damos run y vemos que vale 1 en esta parte y luego de pasar el valor a la variable o de esa variable ser utilizada, se va a incrementar. Por ende, inicialmente vale 1 y ya para esta parte vale 2. Entonces podemos continuar ya viendo este ejemplo para entender la parte de incremento y decremento en el for. Aquí pudiésemos también utilizar el operador de decremento, pero vamos a utilizar el de incremento. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es imprimir el valor de i. Si ejecutamos, vamos a eliminar esta variable que no le estamos utilizando. Ejecutamos y vemos aquí los números del 1 al 10, que básicamente lo que hace el for es inicializar los valores, comprueba que la condición se cumpla. En este caso inicialmente vale 1 y es menor o igual a 10. Si se cumple, se ejecuta el código y luego que termina se va a la sección de incremento, incrementa el valor y vuelve a la condición. Ya esta parte no se vuelve a ejecutar, solamente al inicio. Entonces en este caso, como incrementamos i vale 2 y se sigue cumpliendo hasta que llega a 11. Cuando y se aumenta y vale 11, ya automáticamente esta condición nos da falso y no se ejecuta esta parte acá, sino que sale ya del bucle y continúa con el código que sigue más abajo. Yo lo voy a limitar a 3 para enseñarle algo importante, y es que con Visual Studio Code tenemos también lo que es un debug o depurador, lo que nos facilita o nos permite ir paso a paso en la aplicación y ver cómo funciona. Para ello tenemos aquí en esta barra, ven cómo nos muestra un puntico rojo, lo que significa que podemos marcar una línea de código para que aquí sea el punto de interrupción del programa, y en vez de ejecutarlo desde la consola, lo que hacemos es que nos vamos al menú ejecutar y le damos iniciar con depuración o F5. Yo le voy a dar a F5, que iba a tardar un poco en lo que carga, y como vemos el programa se ha detenido en esta parte que marcamos con el punto rojo y vemos la sección que se está ejecutando, que en este caso con esta flechita vemos dónde está el puntero. En este caso está inicializando la variable se declara, pero como está en esta parte no se le ha asignado el valor, por ende vemos aquí que la variable vale 0. Si le damos a este botón, que sería para dar un paso más, aquí ya la variable vale 1 porque el puntero pasó a estar en esta sección donde se evalúa la condición. En este caso va a dar verdadero, por ende se va al cuerpo, ejecuta todo el código del bucle. Cuando termina se va a la sección de incremento, o sea que incrementa la variable, todavía vale 1 hasta que pasemos este paso. Le damos siguiente y vemos aquí que ya i vale 2. Y así sucesivamente, que ya aquí va a aumentar a 4, todavía vale 3. También podemos ir viendo la salida del programa acá en esta consola de depuración. Si le damos a siguiente, aquí ya i vale 4, por lo que esta condición va a ser falso. Le damos a siguiente y finaliza la aplicación. Esto es de mucha ayuda. Pueden ir marcando diferentes líneas en el código donde quieren que haya una interrupción y ver realmente cuál es el flujo que sigue el programa. Pero solamente quería mostrarle esta parte. Más adelante posiblemente la utilicemos para ir viendo bien el flujo del programa y ver cómo realmente se comporta y cómo se ejecuta. En esta parte lo voy a desactivar ya que no quiero que siga deteniéndose la aplicación. Volveré a la pestaña de terminal para seguir ejecutando lo manual. Otra cosa que quería mostrarles
pues es que aparte del comando .NET Run que ejecuta la aplicación, tenemos lo que es .NET Watch Run, que básicamente lo que hace es quedarse esperando a que haya cambio en los archivos para volver a compilar y ejecutar automáticamente el código. En esta parte, como vemos, nos dice que está esperando por cambios en el archivo antes de reiniciar .NET Run. Por ejemplo, si yo ahora agarro y cambio esto a 4, guardo el archivo, automáticamente se compila y se ejecuta. Si lo vuelvo a poner a 3, se ha cambiado el archivo, él lo detecta, ejecuta y vuelve otra vez a estar a la espera. Estas son dos funcionalidades bastante útiles que pueden ir utilizando mientras desarrollan su aplicación, pero yo seguiré ejecutándolo manual. Aquí cancelo con control C y limpio la consola con control L en este caso. También podemos lo que es anidar múltiples bucles, o sea, uno dentro de otro. Aquí podemos declarar otro bucle, en este caso con la variable j, y ponemos aquí que j es menor o igual a 3 e incrementamos j. Y en el cuerpo de j vamos a imprimir la variable i, que será del bucle padre, más un espacio para concatenar la variable j. Aquí debemos concatenar con un string para que estas variables se concatenen y no se sumen. Si lo dejáramos de esta forma, lo que haría será imprimir la suma de i y j. Si ejecutamos, vemos aquí que nos imprime inicialmente i vale 1 y aquí también i vale 1. Pues nos imprime 1 con la variable i y se queda en este bucle hasta que esta condición deje de cumplirse. Por ende nos imprime siempre 3 veces hasta que se deja de cumplir la condición. Por eso aparece en esta forma de i, en esta forma de 1, 1, 1, 2, 1, 3. Aquí ya i vale 2, por ende j va obteniendo sus valores y cuando sale del bucle de la j, pues se va al bucle de la i y la incrementa y vuelve a entrar al bucle de la j. Si hacemos un debug, podemos ver mejor el funcionamiento. Le damos a F5, marcamos el punto de interrupción que sería este bucle, ejecutamos y vamos a ver que está en el primer bucle. Evalúa la condición, vemos aquí que i vale 1 todavía, entró acá, j vale 1 y nos imprime 1, 1. No sale del bucle de la j, por ende la incrementa y se queda así, y ya aquí i vale 1 y j vale 2 y aquí nos imprime 1, 2 y así sucesivamente. Si quieren que el programa se ejecute ya directamente, le damos a este botón que dice continuar y aquí tenemos el resultado. También podemos hacer lo que es un bucle infinito. Imaginemos que no necesitamos declarar una variable, simplemente queremos tener un bucle que se ejecute por siempre, por decirlo de alguna manera. Lo que hacemos es eliminar todas las secciones, pero debemos colocar lo que son los puntos y coma que dividen cada sección. Entonces tendríamos, como quien dice, la sección inicialización, de condición y de incremento. Guardamos y este código se ejecutaría indefinidamente. Escribimos acá infinito, guardamos, ejecutamos y vemos acá como en la consola se imprime la palabra infinito de manera indefinida. Cancelamos con control C y esta sería la forma de declarar un bucle for infinito. También podemos lo que es obviar la parte de la condición para inicializar una variable y utilizar la sección de incremento para incrementarla. Y si obviamos la parte de la condición, de igual manera sería un bucle infinito. Aquí concatenamos i y si ejecutamos nuevamente, vemos aquí que i va incrementando bastante rápido. Vamos a control C para cancelar. Ahora vamos a ver un ejemplo sencillo, un poquito más completo y funcional, que básicamente el objetivo sería ingresar por consola una cantidad X de estudiantes y de cada uno de estos estudiantes pedirle lo que es el nombre y la edad. Y vamos a autogenerar un ID para cada uno y lo iremos mostrando por consola. Para ello vamos a comenzar escribiendo lo que es un console write para indicarle al usuario que nos debe indicar la cantidad de estudiantes, dos puntos. Y como vimos anteriormente, vamos a crear una variable entera que se llame quantity students y la hacemos igual convertir to int a entero un valor string. En este caso le paso directamente el valor recibido por consola con el console.readline. Esto es posible, no es necesario crear una variable, simplemente al método toInt le pasamos como parámetro directamente el método readline,
que al final devuelve un string y este será el valor que se le pasará. Y con esto tenemos básicamente la entrada del usuario convertida a un entero. Lo siguiente que vamos a hacer es declarar las variables que vamos a necesitar. En este caso un entero que sería el ID, la inicializamos en 0. Un string que sería el nombre del estudiante, la inicializamos un string vacío, y un int que sería la edad y la inicializamos en 0 también. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es utilizar el bucle for para pedirle al usuario que introduzca X cantidad de veces, o la cantidad de veces que nos indicó inicialmente, el nombre y la edad. Entonces con el bucle for inicializamos una variable que será el iterador igual a 0, y la condición sería que se ejecutara el código mientras i sea menor que la cantidad de estudiantes que debo procesar. Vamos a incrementar a i para que siempre vaya avanzando. Entonces lo primero que vamos a hacer es, en base a esto, generar un ID dentro de esta variable que sería id igual al id que sería 0 más 1, y de esta forma incrementamos la variable id. También podemos usar lo que es un operador de asignación, que sería básicamente esto, el cual significa que tomaría el valor del id o de la variable id y le sumaría 1. En pocas palabras, esto sería lo mismo que esto. Es una forma más abreviada de realizar la misma acción. Entonces vamos a preguntarle al usuario ahora. Que nos escriba el nombre del estudiante. Pero también me gustaría mostrarle de una vez el ID de ese estudiante. Por ejemplo, aquí que sea el nombre del estudiante 1, por ejemplo. Para ello vamos a utilizar el valor de esta variable y una nueva forma de incrustar un valor de un método o una variable en un string, que sería agregando este símbolo de pesos delante del string, y donde queramos incrustar el valor del método o variable, entre llaves colocamos dicha variable o método, en este caso la variable id. Y básicamente esto nos ahorra tener que estar concatenando con el símbolo de más, y sería una forma más simplificada y cómoda de trabajar con estas concatenaciones. También le voy a agregar acá lo que es un enter especial, que sería /n, para que el texto, para que cuando se escribe en consola primero haga un salto de línea y luego nos imprima esto. Vamos a recibir el valor, en este caso en la variable name, la hacemos igual al console.readline. No tenemos que hacer ninguna conversión en este caso, ya que esto devuelve un string y la variable nombre es un string. Y de igual forma vamos a pedirle al usuario que nos ingrese la edad. Console.write. Cabe destacar que como uso write me permitirá escribir seguido del texto, pero una vez yo dé enter, esto nos generará un salto de línea. Por ende, lo que yo escriba a continuación en la consola no nos saldrá en la misma línea. Aquí vamos a escribir de la misma manera: edad del estudiante id, dos puntos y espacio. Entonces aquí sí debemos hacer una conversión. Entonces para age la hacemos igual a convert.toInt y le pasamos el console.readline. Obviamente aquí no tenemos ningún control de que el usuario no nos ingrese un string en vez de un entero, lo que causaría que esto dé error, pero más adelante cuando entremos a la parte de try catch vamos a ver cómo controlar estos errores. Pero mientras tanto vamos a asumir que los valores van a estar correctos. Y ya teniendo estos datos, lo que vamos ahora es a imprimirle los datos del estudiante con estas dos instrucciones, que básicamente lo que hago es imprimirle un pequeño mensaje de datos del usuario con un salto de línea inicial, para que no me aparezca todo el texto junto, y abajo de igual forma con el signo de dólar le concateno el ID, el nombre y la edad. Entonces, recapitulando, le pedimos la cantidad de estudiante que vamos a ingresar al usuario, inicializamos las variables y con el for vamos a pedirle al usuario la cantidad de nombre y edad para cada uno de los estudiantes que nos indicó inicialmente. Entonces, si le damos acá un .NET Run, aquí nos pide cuántos estudiantes vamos a ingresar, vamos a decirle que 2, y aquí me pide el nombre del estudiante 1, vamos a poner Jason, y la edad, damos enter y aquí nos imprime el detalle. Nos dice que tenemos al estudiante con el ID 1, con el nombre Jason y con la edad 30. Y seguido nos pide los datos del estudiante 2. Entonces el nombre sería, por ejemplo, Pedro con 25 años. Nos imprime el detalle que tiene el ID 2, el nombre es Pedro y la edad 25. Y finaliza la ejecución del programa. Esto va a ser
variable, ya que dependerá de la cantidad de estudiantes que indiquemos acá. Vamos ahora a ver lo que es el while loop o el bucle while, el cual, igual que el for, es un bucle usado para iterar una parte de la aplicación múltiples veces, pero en este caso el número de iteraciones no es fija, por lo que para los casos que no sea fija, la iteración es preferible el while que el for, y este solo está compuesto de una sección de verificación de la condición. La sintaxis del while sería básicamente con la palabra clave while y entre paréntesis la condición con el cuerpo de el bucle. Básicamente esa sería la sintaxis. Vamos a ver un ejemplo como vimos anteriormente, que sería con el while imprimir los números del 1 al 10, pero como solamente tenemos la sección de condición, debemos inicializar las variables fuera y, por ejemplo, le hacemos igual a 1, y con el while, mientras, básicamente se leería de esa forma: mientras i sea menor o igual a 10, ejecuta todo lo que esté en el bloque. Y en el bloque básicamente lo que tenemos es un console.write de la variable i, y como tampoco tenemos una sección de incremento, por lo que si no modificamos el valor de esta variable, el bucle será infinito, ya que nunca se dejaría de cumplir la condición. Más abajo dentro del bucle lo que hacemos es incrementar i en 1, que esto igual sería básicamente i más 1. Entonces si guardamos y ejecutamos, vemos el resultado de los números del 1 al 10, pero con el bucle while. También podemos escribir lo que es un bucle infinito. Básicamente en la condición lo único que debemos hacer es pasar un valor booleano true para que siempre se cumpla básicamente la condición. Aquí le damos a ejecutar. Como vemos acá, i se incrementa de manera indefinida. Control C para cancelar. Y esta sería la forma de declarar un bucle infinito, pasándole true en la sección de condición. Y si nos vamos al ejemplo anterior o el ejemplo más práctico que teníamos con el for, básicamente lo que haríamos sería aquí inicializar i a 0, en vez de for sería un while, aquí solamente colocamos la condición y al final de todo esto incrementamos a i y tendríamos el mismo resultado pero con el bucle while. Vamos a probarlo, ejecutamos. Aquí la cantidad de estudiantes 2, estudiante 1 Jason y edad 59, y el segundo estudiante Pedro y edad 63, y como ven tenemos el mismo resultado pero con el bucle while. Ahora vamos a ver lo que es el do while, el cual es igual que el for. Es un bucle que usamos para iterar parte del programa múltiples veces, pero en este caso el número de iteraciones no es fija y el bucle o loop se ejecutaría aunque sea una vez, debido a que la condición es evaluada después de ejecutar el código en el cuerpo del bucle. Por lo que para los casos que no sea fija la iteración y necesitamos que el código se ejecute aunque sea una vez, es preferible el do while. Vamos a ver cómo utilizarlo. La sintaxis sería básicamente do, el cuerpo del bucle, seguido de while y la condición. Entonces esta sería la sintaxis para utilizar el do while, y por ende nos dice que se ejecutarán que sea una vez, ya que primero va a entrar aquí la sección del código y luego es que va a evaluar la condición. Por ende siempre se ejecutaría aunque sea una sola vez. Vamos a imprimir los números del 1 al 10 como vimos anteriormente con el do while. Declaramos aquí la variable i igual a 10 do, que sería básicamente imprimir el valor de i, pero en este caso lo vamos a hacer de manera inversa, por ende vamos a usar decremento y vamos a decirle que mientras i sea mayor a 0 ejecuta, y cerramos acá con punto y coma. Si ejecutamos esta parte vemos que los números se imprimen en consola en orden inverso, ya que cuando llega a 0 se cumple la condición y por ende sale del bucle. Pero si por ejemplo inicialmente hacemos que la condición sea falsa, vamos a ver que el código como quiera se va a ejecutar. Por ejemplo, si ponemos que i es igual a 10 y aquí la condición sería que i sea mayor a 10, por ejemplo, entonces se ejecutaría esta parte, luego acá, aquí valdría 9, pero cuando llegue aquí 9 es mayor que 10, sería falso, por ende se ejecutaría solamente una sola vez el código, ya que cuando este sea falso, ahí es cuando se terminará el bucle. Si ejecutamos, vemos que se imprime el 10 y se detiene la ejecución del programa. En este caso no crearé el ejemplo anterior para ahorrar tiempo en el video, pero ustedes pueden practicar y usar el bucle para realizar el ejemplo anterior. Bien, ahora vamos a
a ver lo que es la palabra clave break, la cual es usada para romper bucles e iteraciones switch vistas anteriormente. Básicamente lo que hace es romper el flujo actual del programa, y en caso de ser usado en un bucle o loop interno, o sea un bucle dentro de otro, break lo que hará será salirse del interno inmediatamente y la aplicación pasar el flujo al bucle padre. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Para ello vamos a crear un bucle for. Inicializamos la variable, creamos la condición, vamos a poner que i sea 10 para que cuente hasta 10 y la incrementamos. Entonces aquí vamos con un condicional a preguntar cuando i sea igual a 5, vamos a salir del bucle con break. Luego de esto vamos a imprimir la variable i para ir viendo en consola hasta dónde llega el contador. Si ejecutamos, vemos que solamente nos cuenta hasta el número 5, pero obviamente contando desde 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y cuando llega a 5 llega a esta parte y nos saca del bucle. Vamos a marcar esta opción para hacer un debug y ver el funcionamiento. Con F5 ejecutamos en modo debug. Aquí se inicializa la variable, se verifica la condición, se ejecuta el código. Aquí va a dar falso, por ende no entra en este bloque de código. Imprime el número 0, seguimos hasta que llegue a 5 y como ven aquí ha entrado al bloque del código del if, y cuando llega a break lo que hace es sacarnos del bucle y continuar con el código de la aplicación. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí vemos que tenemos múltiples for, básicamente tenemos 2, pero cuando j sea igual a 2 vamos a frenar el código, por lo que solamente nos sacará de este bucle for y le devolverá el control al bucle padre, que sería este. Vamos a la terminal y a ejecutar el ejemplo y vemos aquí que cada vez que j llega a 2 nos saca del bucle, pero continúa con la ejecución de este. Ponemos un punto de interrupción, podemos ver el ejemplo más claro. Aquí vemos que i vale 0, pero como entra en este bucle, i se queda valiendo 0 mientras este bucle esté activo. Entonces cuando j tenga el valor de 2, nos saca del bucle interno con break y le devuelve el control al bucle anterior, y por ende i todavía valía 0 en esta parte, por ende imprime i 0. Como vemos acá. Y lo mismo, cuando vuelva otra vez, ya i vale 1, nos saca del bucle interno, que sería este, y nos imprime el valor de i, como vemos acá. Y así sucesivamente. Ahora vamos a ver lo que es la palabra clave continue, la cual es usado para continuar el bucle. Este continúa la ejecución del flujo actual del programa y saltándose el código restante. En pocas palabras, lo que hace es detener el flujo actual y volver a iniciar desde el inicio del cuerpo de la ejecución del bucle en este caso, pero sin reiniciar las variables. Para el caso de bucles internos, continúa con este mismo, o sea que no salta al bucle padre. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a escribir un for nuevamente, y aquí cuando i tenga el valor de 5, lo que haré será escribir continue. Aquí vamos a imprimir el valor de i. Lo que significa es que cuando este valor llegue a 5, o el valor de i sea 5, lo que hará será continue, que básicamente lo que va a hacer es ignorar el resto del código y va a subir acá nuevamente al bucle. En pocas palabras, va a imprimir todos los números del 0 al 9 excepto el 5. Vamos a ejecutar. Como vemos acá tenemos todos los números menos el 5. Vamos a poner un punto de interrupción para verlo más claro. Vamos a darle un poco más rápido hasta llegar al número 5. Acá ya i vale 5. Entonces cuando entra al continue, lo que hará será subir nuevamente al bucle y ya va a ignorar el resto del código, como vemos acá. Vamos a ver otro ejemplo. Básicamente el ejemplo anterior, lo único que usando la palabra clave continue. Y como ven aquí tenemos que cuando i sea 3, va a continuar, lo que significa que no va a imprimir el valor de 3. Para el caso de el bucle interno, cuando j sea 2, no nos va a imprimir este valor. Por ende, si ejecutamos, vemos aquí que i vale 0, 1, 2, pero nos ignora el 3. Y para el caso de j, nos ignora el número 2. Por eso no lo vemos en el listado. Y por último vamos a conocer el significado o cómo funciona la palabra clave goto, el cual también es conocida como instrucción de salto, la cual es usada para mover el flujo a otra parte del programa, como también esta puede saltar incondicionalmente a la etiqueta que le especifiquemos. Cabe destacar que actualmente se evita mucho utilizar esta instrucción, ya que hace que la aplicación se vuelva compleja. Vamos a ver un ejemplo. Entonces lo que debemos hacer es crear una etiqueta
y la etiqueta la creamos de la siguiente manera. Por ejemplo, yo voy a poner una etiqueta que se llame inicio y coloco 2 puntos y debajo de ella una instrucción, en este caso un console write con un salto de línea que diga tú no puedes votar, por ejemplo. Vamos a verificar si una persona puede votar o no, dependiendo de su edad. Entonces vamos a pedirle al usuario que nos ingrese la edad y la guardamos en la variable age. Preguntamos si age es menor a 18. Entonces lo que hacemos es un go to inicio, que lo que hará será mandar el cursor o la ejecución del programa a esta parte. Si no, escribimos por consola el mensaje indicando que puedes votar. Si ejecutamos, inicialmente se ejecuta la instrucción, que sería esta, pero cuando nos pide la edad, si coloco 17, vuelve nuevamente acá, se ejecuta esta instrucción con el mensaje y nos pide nuevamente la edad en esta parte. Le damos acá 18 y aquí ya sí se va a este bloque de código. Entonces básicamente lo que hace GoTo es mover la ejecución de la aplicación a la etiqueta que le indiquemos. En este caso sería esta. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Recuerda que si te ha gustado, dale me gusta, activa la campanita, compártelo con tus amigos y suscríbete para más contenido. Y nos vemos en el próximo video.